Dentro de unos días se van a cumplir 30 años del reinicio de la democracia luego de la dictadura más sangrienta que sufrió el pueblo argentino, la dictadura de Videla Martínez de Hoz, 1976. Y el 10 de diciembre asumía Raúl Alfonsín, de 1983, con el voto de la mayoría del pueblo argentino. Es un poco el reinicio de la democracia luego de todas las interrupciones que habíamos tenido del 30 en adelante, y estamos con Norberto Galazo. Para mí y para muchísimas personas ligadas a la política del movimiento nacional y popular, el máximo exponente del pensamiento nacional, de la historia nacional, el que nos enseñó y nos enseña en un lenguaje llano, accesible, profundo, tiene la cualidad de hablar fácil y a su vez con profundidad. ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y nos parece que es la persona ideal para charlar, escucharlo sobre todo, hacer un balance sobre estos 30 años de democracia que se iniciaron el 10 de diciembre de 1983. Hubo elecciones antes, obviamente, donde ganó Alfonsín. Y mi primera pregunta, Norberto, tiene que ver con aquellas elecciones donde Luder pierde, Luder Vittel como candidato al justicialismo, pierden con Alfonsín Víctor Martínez, que fue un incidente que ocurrió en el cierre de campaña en la 9 de julio, un cierre de más de 1,5 millones de personas, donde Herminio Iglesias, un mítico dirigente de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires, prende un cajón, lo incendia, y hay todo un análisis que allí se perdió la elección y por eso ganó Alfonsín. Me gustaría como comienzo esa anécdota, pero que creo que nos puede permitir hacer una aproximación más profunda de... Claro, claro. Sí, yo creo que eso fue anecdótico. A tal punto fue anecdótico que en la campaña del 46 la gente de la Unión Democrática también incendió un féretro, cosa que es poco conocida, pero no perdieron por eso, perdieron porque la Unión Democrática era el viejo país que se resistía al 17 de octubre del 45, ¿no es cierto? Yo creo que jugaron ahí diversos factores. Uno de los factores es que los grandes movimientos nacionales, cuando desaparece el líder, la muerte de Perón, por ejemplo, entran en un proceso muy difícil. Pero yo creo que el peronismo había entrado en un proceso de crisis muy aguda, y Alfonsín tuvo la virtud de hacer un llamado a la concordia, sacar de allá lejos y hace tiempo el preámbulo de la Constitución, decir que hay que cicatrizar heridas, reconocer públicamente en sus discursos la figura de Palacio, la figura de Perón, a una sociedad muy lastimada, una sociedad profundamente ensangrentada y dolorida, que lo que necesitaba era un discurso de la clase media, digamos, que era lo que representó Alfonsín. Y esto es lo que creo que determinó, por un lado, la crisis del peronismo, y por otro lado, que Alfonsín acertó en ese discurso: con la democracia se come, se educa y se cura, con lo cual, por supuesto, yo no estoy de acuerdo, porque con la democracia no es suficiente para que se pueda curar y comer y educar. Y bueno, me equivoqué en esa elección. Reconozco en Alfonsín la importancia del juicio a las juntas. Reconozco la importancia de haber llevado a Grispum como ministro de Economía, que era una expresión también de la pequeña y mediana empresa. Pero me parece que últimamente se ha exagerado demasiado la importancia de Alfonsín, porque al año ya lo sacó a Grispum y después él mismo retrocede en la política de derechos humanos con el punto final de la obediencia de vida, ¿no es cierto? Entonces, y después llega un momento que ya no puede manejar el gobierno y tiene que abandonarlo, ¿no? Esta es la idea que yo tengo de Alfonsín, que quizás era lo mejor del radicalismo, pero no dejaba de ser un representante de los sectores medios de la Argentina, que
viven de ilusiones. Es decir, la democracia es importante, pero la democracia en una sociedad desigual no es suficiente. Tengo un balance parecido de Alfonsín. Mi gran duda es si quiso y no pudo, o directamente se resignó en lo económico, en el tema militar. Pero ¿tenía una base social que le permitiera avanzar o esta clase media que requerimos para construir mayoría sola, con una referencia, no puede transformar y avanzar, y sí se requieren los sectores del trabajo, los sectores populares, y quizás ese fue el talón de Aquiles de la experiencia de Alfonsín? Claro, la necesitamos a esa clase media o a un amplio sector de la clase media en el Frente Nacional. Pero lo cierto es que en determinado momento, cuando los militares empiezan a moverse y se empieza a ver que corre peligro la democracia, la plaza se llena. Y Alfonsín dice que lo que va a aplicar es una economía de guerra. Yo recuerdo que un grupo de muchachos salió oyéndose, cantando "ay, ay, ay", el discurso se lo escribió Alzogaray. Después, en otra oportunidad también, cuando se produce lo de Semana Santa, se le llena la plaza. Y él actúa como un hombre de clase media, porque él, como presidente, va a Campo de Mayo y después sale con los decretos al poco tiempo, si bien dicen que los decretos estaban preparados antes, pero al poco tiempo sale retrotrayendo su política de derechos humanos con respecto a los represores, ¿no? Por momentos la clase media ha roto con la clase dominante, ¿no? En el Cordobazo, por ejemplo. O sectores populares de clase media también participaron el 17 de octubre. Pero el grueso de la clase media, de esta ciudad donde yo vivo, es macrista. Todavía, a pesar de todas las cosas que hemos escrito y hemos dicho y hemos publicado, evidenciando quién era Rivadavia y quién era Mitre, tiene una concepción anti-latinoamericana, desprecia a los paraguayos, a los bolivianos, desprecia a los cabecitas negras, como ella los llama, y cree que Michetti es un estadista. Está confundida, ¿no es cierto?, profundamente. Esas limitaciones de la clase media se marcan más en algunos hombres y en otros menos. En Alfonsín quizás Alfonsín tuvo algunas actitudes que evidenciaban cierta rebeldía, pero de última, cuando tiene la plaza llena no reacciona como hubiera reaccionado Perón, por ejemplo. Exacto. ¿Qué te parecen a la distancia que eran Cafiero y Menem, y por qué pensabas que ganaba Cafiero? Yo pensaba que ganaba Cafiero porque alrededor de Cafiero surgió un movimiento renovador del peronismo, ¿no? Donde había figuras interesantes. Yo recuerdo la revista Movimiento, creo que era, que la dirigía Fermín Chávez, por lo cual tengo un gran recuerdo y un gran afecto, y que era un auténtico peronista. No tanto Cafiero, que a mi juicio siempre fue un peronista perfumado, que siempre se caracterizó por decir sí y no al mismo tiempo, lo cual le ha permitido apoyar a Menem y después que la gente se olvide y aparecer todavía a la edad que tiene como un referente importante del peronismo. Creo que el peronismo no es eso, el peronismo es la clase trabajadora del 17 de octubre, y en ese sentido el equívoco estaba facilitado por las circunstancias. Aparecía un hombre de La Rioja, por una de las provincias más pobres, con las patillas largas, el poncho rojo, y reivindicando a una figura como Facundo, que además tenía unas características en lo personal. Yo lo había conocido muy fugazmente, muy muchachista, un poco en ese aspecto solamente parecido a Néstor. Entonces uno decía, bueno, este es un hombre del pueblo, y Cafiero es un hombre de la ferretería francesa, de vivir en San Isidro. Pero bueno, me equivoqué también allí, porque... Pero vos, ¿quién querías, más allá que vos pensabas que ganaba Cafiero, a vos quién te gustaba más? Menem. Yo en ese momento creía que Cafiero podía en la interna democratizar. Ahora, cuando gana Menem,
por lógica, Menem enfrentaba a Angelos y a Sogaray, voté a Menem. Además, Menem gana la interna contra contra la opinión de muchas personas, porque todos los gobernadores y los intendentes acompañaban a Cafiero, y era aquel término, el aparato es Claro. invencible, y Menem les ganó con los peronistas de a pie. Sí. Entonces eso también generaba, después del triunfo del interno, un atractivo en Menem. Claro, uno pensaba realmente en la revolución productiva, el salariazo, las banderas que él tomaba, hablaba de revisionismo histórico, hablaba de muchas cosas. Cuando se enseña instrucción cívica en los colegios, para enseñar a los chicos dónde está el gobierno y dónde está el poder. Porque esta es la limitación de una democracia donde uno vota y después que vota el poder lo acerca a Menem. Y Menem, que en definitiva no resultó lo que pensábamos, se deja llevar por las circunstancias que le van a permitir la farándula y todas esas cosas que hizo, y hace todo lo contrario de lo importantísimo que había hecho Perón en el 45. Se privatiza, declara las relaciones carnales con Estados Unidos, y bueno, y todas esas barbaridades que hizo, ¿no? Que fue una degradación del peronismo, porque no fue solo Menem el traidor. Lo más fácil es decir, bueno, Menem fue un traidor al peronismo, pero la mayor parte del peronismo acompañó a la dirigencia peronista. ¿Y a qué lo atribuís? Porque lo que no puede Martínez de Oz con Videla de socio, es decir, con represión, con muerte, con el ejército, las Fuerzas Armadas en la calle, con un apoyo explícito de Estados Unidos, lo puede luego Menem con la complicidad de la dirigencia, es cierto, pero lo que a mí más no me deja aún de sorprender, o no termino de interpretar, es el consenso social que tuvo ese proceso. Digo, ¿qué nos pasó como sociedad, sin que esto pretenda minimizar la responsabilidad de Menem y los dirigentes y el rol que cada uno de nosotros jugamos en ese momento? Me refiero, ¿qué le pasó a la sociedad para engendrar un gobierno que destruyera lo que toda una generación había construido con Perón? Lo que pasa es que el gran impedimento para que se destruyera todo lo importante que había hecho el peronismo desde el 45 al 55, el gran impedimento resultó que no era la oligarquía. La oligarquía quería arrasar con todo eso, pero no podía. El gran impedimento era el propio peronismo. El peronismo, que cuando Alfonsín quiere privatizar aerolíneas, el principal dirigente en el Senado que se opone es Eduardo Menem, con un discurso, si te acordás, un discurso muy bueno en defensa del patrimonio nacional. Ahora, cuando ese sector, que era el que avalaba toda la política nacional popular de Perón, cuando ese sector y los trabajadores mismos se les dice, como decía Menem, que bueno, que no hay otra, que Perón en el gobierno había hecho lo mismo, y hay un gran desconcierto, especialmente el gran poder económico de la nueva oligarquía, que serían los grandes consorcios, porque la oligarquía tiene su peso en la sociedad rural, por supuesto, pero lo que uno diría clase dominante es la gente de la sociedad rural, los banqueros, y también esos fuertes consorcios que crecieron mucho con la dictadura, que en general son empresas nacidas después del 45. Ahora, cuando uno tiene una gran empresa como Techin, que vende 75% afuera, no le interesa que los trabajadores ganen bien, le interesa que los trabajadores ganen mal, porque les interesa bajar el costo para poder competir afuera.
Aluar, por ejemplo, vende también el 70% afuera. Entonces yo creo que esas grandes empresas son las que dominan al gobierno, le tuercen el brazo al gobierno de Alfonsín, en sus mejores intenciones quizás, gobiernan con Menem y gobiernan con De la Rúa. Y están allí todavía. ¿Cómo concebimos este monstruo que nos destruía? Porque después cuando llega el 2001 es lo que debía pasar después de 10 años de destrucción. Si vos venías a esta casa y todos los días la vas con un martillo y una masa rompiendo, un día se va a derrumbar. Claro. Bueno, son muchos factores. Yo creo que uno de los factores principales es el problema que se suscita en un gran movimiento nacional cuando el líder desaparece. Porque los chicos que tenían 16, 18 años en el 74 y que ven a Isabel en el gobierno y a López Rega y la estresada después y la política económica de Mondelli, que Mondelli por casualidad había sido hombre de forja, y que en realidad anticipó con su política económica lo que iba a hacer después Martínez Dios, ¿no es cierto? Entonces, esa generación no conoció el peronismo sino por la tradición que se dio generalmente en los trabajadores, por la tradición familiar, de que el padre fue peronista y que supo que desde el 45 entró a trabajar a la fábrica con la cabeza bien alta y antes tenía que agachar la cabeza, ¿no es cierto? Pero esa generación, el peronismo que vio fue un peronismo en declinación. Y otro elemento que jugó fue que de un modo u otro la primera política que hizo Cavallo contuvo la hiperinflación de la última época de Alfonsín. Provocaba, ¿te acordás? Un trauma tremendo. Sí, fue porque dramático. Uno recibía el sueldo y si no lo gastaba rápido se le diluía, ¿no? Entonces, lo que llamaron el voto cuota en su momento, es decir, la recuperación del crédito, la idea de que otra vez estabilizaba el país, ¿no? Hizo que mucha gente creyera que realmente... Y además las campañas tremendas, te acordarás de Grondona y Neusta con respecto a las empresas del Estado, que eran las que provocaban todo el problema, el déficit fiscal, fueron campañas brutales. Y todo eso concurrió también a que incluso un sector de los trabajadores votara a Alfonsín en su momento, ¿no? Y esto es lo que dio lugar hasta que, bueno, cuando se vieron las consecuencias de que el 1 a 1 funcionaba únicamente con el endeudamiento permanente y que ya cundía la desocupación con el 18% en el año 98 por ahí, y entonces recién allí empieza a producirse la crítica a Menem, que es lo que en definitiva va a jugar de una manera importante, porque Menem no se atreve a ir a la segunda vuelta con Kirchner, porque las encuestas le dan un 70% en contra. ¿Te acordás que...? Porque en realidad Menem gana las elecciones del 2003, ¿cierto? Casi 24%. Claro. El 2001, uno ha visto imágenes, los jóvenes en la Plaza de Mayo, la represión, los muertos, ese helicóptero con De la Rúa huyendo. ¿Por qué se produjo? Porque se han hablado tanto que el peronismo, que Duhalde, que la movilización... ¿Para vos hubo una reacción más espontánea? ¿Estuvo organizado? ¿Era el fin de un ciclo, de una etapa? No, fue una reacción. Fue una reacción que, viéndolo así históricamente, está precedida por el voto bronca. ¿No te acordás? El voto bronca fue en agosto del 2001. Ahí el 25% se ausentó del comicio y el 23% votó en blanco. El voto bronca era una reacción de hartazgo, de cansancio. Ahora, se combinan varias cosas allí. Se combinan, por un lado, que mucha gente que había votado inocentemente o ingenuamente a De la Rúa, cuando De la Rúa era público que era un hombre de derecha, y que llega a ser candidato, ahí sí creo yo, por un error grave de Chacho Álvarez, que Chacho Álvarez piensa que no le puede ganar a Menem. Entonces pacta con el radicalismo, y el radicalismo, con el aparato que tiene, le gana en la interna y le mete a De la Rúa, que era un tipo de derecha. Que
como la doctora Carrió, hablaba siempre de las instituciones, y que lo primero que hacen cuando empieza a haber un poco de tumulto es aplicar el estado de sitio, lo cual era la demostración de que él traicionaba todo el mandato que había producido. Acá en el barrio, por ejemplo, se movió gente que no se movió nunca espontáneamente. Ahora, que a eso se sumó el asunto del corralito, que mucha gente también fue de bronca porque tenía el problema que no podía sacar más de 250 pesos por semana, y que parece haberse producido algún tipo de saqueos organizados en la provincia de Buenos Aires para favorecer esta desestabilización. Eso yo no creo que esté probado, pero parece que haberse producido algo de eso. Todo eso se junta con la impotencia de un tipo como de la Rúa, que era incapaz de afrontar una situación como esa, ¿no? Entonces yo creo que es un mix, pero fundamentalmente es una situación de hartazgo, porque los jóvenes que mueren no mueren por el corralito, mueren porque están hartos de la traición. La alianza venía a eliminar la corrupción del feminismo, y lo primero que hacen es sobornar a los senadores con la Banelco para votar una ley de flexibilización laboral que le impone el Fondo Monetario. Es decir, que de traición en traición provoca un hartazgo. Y las madres también van a Plaza de Mayo. Ahora, que había también la gente que se sintió afectada a sus intereses, porque ya había habido una situación parecida con Herman González, con los plazos fijos, confluyeron allí, para, digamos así, repudiar a De la Rúa, pero sin saber qué hacer, porque no expresaban a un movimiento que tuviera un programa alternativo, ni que tuviera un líder siquiera para reemplazar a De la Rúa, ¿no? Yo creo que es algo de eso, es un fenómeno de ese tipo, pero que marca el fin, que después sucede esa extraña situación de que durante una semana hay 5 presidentes, porque ninguno está en condiciones de gobernar. Si bien Menem se constituye en el jefe del peronismo, no deja de ser un jefe formal. Claro. Y va a contramano de lo que políticamente era y es el peronismo. Claro. El nuevo líder sería Néstor después de Perón. Sí. También sorpresivamente. También, para mí sorpresivamente, porque acá los porteños no sabemos quién es el gobernador de Santa Cruz. Ni tenemos la más mínima idea, porque Santa Cruz es como si fuera un país aparte con una densidad de un habitante por kilómetro cuadrado, producto de la deformación que hizo todo el imperialismo británico, que hizo que el país fuera la provincia de Buenos Aires, ¿no? y el puerto, ¿no? Pero Néstor tuvo la audacia que no tuvo De la Sota en su momento, cuando Duhalde le ofrecía jugar el papel de títere, ¿no? Y que no tuvo Reutemann tampoco. Y Néstor tuvo la audacia porque venía de otro lado, ¿no es cierto? Venía de una militancia juvenil. Según dice Cristina, él tenía pensado que iba a ser presidente, pero en un periodo posterior, un poco los acontecimientos le ofrecieron una oportunidad, y tuvo el arrojo, la inteligencia para captar que el peronismo no estaba muerto, porque para muchos el peronismo después del gobierno de Menem había dejado de ser el peronismo. Entonces él tuvo esa inteligencia, esa capacidad política además, que yo creo que se reveló casi prácticamente en el momento de la jura. Porque cuando él jura, él en los hechos demuestra que él no es el presidente solemne, radical o conservador, cuando empieza a jugar con el bastón de mando, como diciendo yo soy como ustedes y todo eso. Y este bastón de mando es el gobierno que me dan, pero hay que luchar por conquistar el poder. Hay que armar el movimiento nacional, hay que conseguir la confianza de toda la gente que ha luchado por los derechos humanos,
hay que conseguir la confianza de los desocupados, de los piqueteros, de los sindicatos, e incluso hay que hacer algunas concesiones, como él mismo dice, tuve que nombrar arredrado en el Banco Central porque tenía que negociar con los grandes poderes imperiales y bueno, no podía poner creo que dijo que no podía poner a Kuhn, que tenía que poner a Arredrado, ¿no? Pero yo creo que Néstor se reveló como una figura realmente excepcional, ¿no? Porque este era un país destrozado. De la Rúa había concurrido mucho en eso, ¿no? Pero también el menemismo, ¿no? Y prácticamente estaba destruida la educación, destruido el sistema previsional, con una deuda externa tremenda, con el aparato productivo destruidas las universidades tecnológicas, porque ¿para qué tener industrias si hay que comprar al extranjero, ¿no es cierto? Y él empieza, es lo que él llamó el infierno, ¿no? Él empieza a tomar las medidas para reflotar y hacer ese milagro que lo lleva del 22% a las próximas elecciones al 45%. Si te contara de mis ruidos, descubrirías el mundo un pañuelo. Si te contara de mis ruidos, descubrirías el mundo un pañuelo, pero fuese uno u otro, sería una canción para doler como un insomnio.